buenos días con todos. La canción que acabamos de cantar y es algo de los que yo les quiero hablar. El pasaje que vamos a ver hoy se encuentra en Lucas, capítulo 4. Y la canción que acabamos de cantar, o la ilustración que utilizó Denise, y es de que cuando nos enamoramos de alguien, queremos conocer más y más, queremos pasar más y más tiempo con esa persona. Lo que estamos viendo en Lucas, en esta serie de Lucas que estamos viendo a Dios enamorado por nosotros. Estamos viendo a Dios enamorado de nosotros y nos está persiguiendo. Él sabe ya cómo somos. Él ya sabe cómo somos. El propósito de Lucas es de que nosotros conozcamos al Señor que está enamorado de nosotros. Y nos ha estado mostrando, desde el principio de Lucas, hemos estado mirando del nacimiento de Jesús, su anuncio de que iba a venir, cómo ha venido, y ahora estamos entrando, nada más para resumir, el capítulo 3, estamos mirando de que Jesús se está preparando para entrar en su ministerio. Jesús está preparándose para entrar y comenzar su trabajo de proclamar su palabra y de que nos demos cuenta de que Él es el Dios y de que Él nos ama. Entonces el capítulo 3 comienza con Juan el Bautista, anunciando la venida de Jesús y ya anunciando de que nos arrepintamos porque el reino de Dios ya está cerca. Así es que comienza de esta manera, anunciando que el reino de Dios está cerca y nos está llamando a que miremos quién es Dios. A la misma vez nos está apuntando de que ese Dios también se ha encarnado y es igual que nosotros. Ahora ese Dios está en el mundo experimentando lo mismo que nosotros, y es lo que vamos a ver. Entonces en el capítulo 3 Juan el Bautista empieza a anunciar el camino de Jesús. Miramos enseguida, después de que Jesús es bautizado, como cualquier otra persona, como usted y yo, Jesús es bautizado. Es el propósito de Dios de que sea bautizado como cualquier otra persona. Después de ahí vemos la genealogía de Jesús. De que Lucas comienza la genealogía de Jesús poniéndolo de que es hijo de José y termina de que es hijo de Adán, hijo de Dios. Nos muestra dos extremos de la humanidad de Dios, de que es hijo de José y a la misma vez su descendencia más antigua es hijo de Adán, hijo de Dios. Miramos de que Lucas nos está poniendo Jesús es Dios y Jesús es el Hijo del Hombre. Ha venido y es ahora encarnado. Y nos encontramos en esa situación. El Hijo de Dios es encarnado. Y está en su trayectoria a comenzar su ministerio. ¿Cuál es el propósito de que Dios viene a la tierra, toma cuerpo de hombre para que nosotros lo reconozcamos y le rindamos el honor y la gloria que Él se merece? Él es Dios. ¿Necesita de nosotros? Creo que no. Pero como una persona enamorada, Él viene y nos está buscando.
El propósito es de que no nos perdamos el reino venidero en su gloria en la eternidad. Ese es el propósito. Y Lucas lo va a hacer a través de mostrándonos de que Cristo es un ser humano. Y va a sufrir y sufrió por nosotros. ¿Pero por qué lo hizo? Porque nos ama y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Así que comenzamos de que Lucas deja establecido de que Jesús es hombre. Y ahora como hombre miramos en Lucas 4 al 13. Antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un propósito por el cual has venido. Señor, tú también tienes un propósito para con cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pido que tu palabra nos ayude a entender el propósito por el cual tú has venido. Que tu palabra, Señor, también nos ayude a entender el propósito que tú tienes para nosotros como hijos tuyos. En especial para los que proclamamos ser hijos tuyos, Señor, que tu palabra nos dé ese entendimiento para aferrarnos y hacernos de convicción de quién eres tú. De que tú nos amas y tú has dado todo para redimirnos para con Dios y poder vivir la vida que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos y guíanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces vayamos a Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Oh, esto no parece allá, muy bien. Y comienza así. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregado, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Puesto escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, replicó Jesús. Y miramos en este pasaje de que hay tres tentaciones en las cuales vamos a ver la luz enfrentándose contra las tinieblas.
Las tentaciones de Jesús no son, más bien son las tentaciones en las que usted y yo luchamos cada día. Usted y yo luchamos con estas tentaciones. Y lo que vamos a ver en esta primera tentación, en los versículos 1, veamos nuevamente, versículo 1, miramos cómo comienza. Dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El contexto donde comenzamos aquí es de que recuerden que en el capítulo 3 Jesús había sido bautizado. El Espíritu de Dios había descendido sobre él y Dios le había anunciado a Jesús de que estaba complacido con él, de que él era su hijo y estaba complacido con él. Y de aquí enseguida viene Jesús lleno del Espíritu Santo y va rumbo al Jordán, viene regresando más bien del Jordán, de donde ha sido bautizado, y dice que el Espíritu lo lleva al desierto. El Espíritu lo lleva al desierto. Cuando miramos de que Jesús está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que entendemos cuando escuchamos de que está lleno del Espíritu? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? Y estar lleno del Espíritu significa que está totalmente entregado a Dios, a ser totalmente obediente a la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu está vacía de pecado y está dispuesta a ir y hacer lo que la palabra le dice y le manda. Y es lo que vamos a mirar que Jesús está dispuesto a hacer. Se pone en este camino a hacer la voluntad de Dios. No perdamos de vista de que el hombre que está siendo tentado no es Dios hecho hombre. Es un hombre que está siendo tentado. Y miramos enseguida, dice que fue llevado al desierto. Este desierto, a lo menos entendemos que se encuentra entre Judá y el Mar Muerto, se describe como un lugar donde es devastador entrar a este desierto. Si no entras a este desierto prevenido, seguro vas a perecer ahí. El erudito William Barclay describe a este desierto como un lugar devastador. Dice, este desierto, tiene colinas de polvo, no de arena, de polvo. Dice, está lleno de rocas agudas, peladas. Dice que cuando los animales caminaban por ahí, que regularmente eran caballos o camellos o cabras y eso, dice que cuando caminaban por ahí se oía las pisadas como si estuvieran pisando en algo hueco. Así es que resonaba entre los cañones que hay en este desierto, sonaba pero es un lugar árido, devastador. Durante el día dice que este desierto se calienta tanto como un horno. Y es la manera en que se describe este desierto. Y aún así, en este lugar, en este desierto o desiertos como este, es el lugar donde Dios ha escogido a encontrarse con sus seguidores, con los fieles. Miramos que Dios se encontró con Moisés. Recuerdan que Moisés estaba en el desierto cuando encontró la zarza ardiente. Más adelante vemos que Moisés nuevamente se encuentra con Dios en el desierto. Cuando Dios lo llama al monte Sinaí para darle la ley. Es cuando le da los 10 mandamientos.
Y es en lugares como este donde Dios decide encontrarse con sus siervos. Un lugar devastador, un lugar asolado, donde no se aventura mucha gente, a lo menos no por mucho tiempo. Y este es el desierto donde Jesús va en camino. Y miramos de que Jesús en el versículo 2 dice, allí estuvo 40 días, no 5 días, 40 días. Dice, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante estos días. Pasados los días, tuvo hambre. Pasados los 40 días, Jesús tuvo hambre. Quiero que notemos aquí en esta parte, principalmente dice, pasados los días, ¿cuáles tuvo hambre? Nos demuestra la humanidad de Jesús de tener hambre. Si es Dios, no tiene hambre, pero es un hombre. Después de haber ayunado por 40 días, dice que le vino esta hambre. Versículo 3 es otra frase en la que tenemos que poner mucha atención. Si eres el Hijo de Dios. Fíjense el desafío de Satanás en esta tentación. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si eres el Hijo de Dios, es un desafío. Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Creo que debemos recalcar de que la humanidad de Jesús se hace bien evidente en el momento en que tiene hambre. Pero podemos también ver de que Satanás se esperó para encontrar a un hombre debilitado y darle la tentación, ponerle la tentación. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, come. Es desafiante. Satanás, en la manera en que nos tienta a nosotros, puede ser de la misma manera. Si todos los que estamos aquí hemos proclamado que somos creyentes y hemos profesado a Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice que somos sus hijos, ¿verdad? Satanás viene, puede ser en cualquier situación, y nos dice directamente, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás en la situación en la que estás? Y nos está tentando directamente a ir contra la voluntad de Dios. Así es que Él sabe cómo tentarnos y desviarnos de la voluntad de Dios. Me imagino que en esta cuestión, principalmente con Jesús, no le está diciendo solamente si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y come. Pero pueda que también le esté diciendo, eres el Hijo de Dios. Porque si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tus padres se tuvieron que llevar a Egipto para protegerte del rey? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué cuando regresaron de Egipto tuvieron que esconderse en Belén para protegerte de los descendientes del rey? Y es en la manera en que también Satanás nos va a cuestionar a nosotros, nos va a acusar para desviarnos de la voluntad de Dios. Miramos aquí de que la propuesta de Satanás a Jesús es una propuesta legítima. Tiene hambre.
tiene hambre y él es el Hijo de Dios. Tiene hambre y es el Hijo de Dios, y creo que sería fácil para nosotros decir, pero no es así. ¿Por qué Jesús se abstiene de obedecer a Satanás? Se abstiene porque si lo hace en obediencia a Satanás, ya no está en obediencia a la palabra de Dios. Si obedecemos el mandato de alguien que nos está pidiendo que hagamos algo malo, dudoso, creo que la pregunta sería, ¿esa será la voluntad de Dios para mí? Si no es, no lo voy a hacer. Miramos que Jesús sabe y le pregunta, y la manera en que Jesús le responde es algo bien claro y conciso. No solo de pan vive el hombre. Y creo que nos podemos preguntar, principalmente como seres humanos, entonces, ¿de qué más vive el hombre? Cuando Jesús le cita este versículo a Satanás, Satanás sabe muy bien la cita. Podemos ver Deuteronomio 8, capítulo 3. Y dice así, y esta es la cita que Jesús le da a Satanás respondiéndole sobre su tentación. Y viendo todo el versículo nos va a ayudar a entender el contexto del cual Jesús está citando esta parte de este versículo. Deuteronomio 8:3 dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó. No solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca del Señor. Para Jesús, él sabía y entendía de lo que Dios había hecho para el pueblo de Israel cuando habían salido y estaban vagando por el desierto por los 40 años. Y citando aquí a Moisés en Deuteronomio 3, les está recordando de qué manera Dios los sustentó y proveyó para ellos cuando tenían hambre. Y no era de que estaban muriéndose de hambre. No se estaban muriendo de hambre en esta cuestión que encontramos en Deuteronomio. Nada más estaban cansados de comer lo mismo todo el tiempo. Entonces el Señor les provee el maná para que se sustenten. Y es donde le dice Jesús, citando a Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y en ese momento miramos de que si Jesús hubiera obedecido, está obedeciendo a Satanás, no la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego si Jesús obedece a Satanás en vez de hacer la voluntad de Dios? Recuerden, tiene hambre y es una cuestión legítima de poder hacer algo maravilloso, milagroso ahí, convertir la piedra en pan y comer. La pregunta es, ¿está en la voluntad de Dios? Jesús sabía
Dios lo ha sostenido por 40 días en el desierto. Está débil, tiene hambre, pero aún así está lleno del Espíritu. Y se va a sostener en lo que Él sabe y conoce de la palabra de Dios. Y va a hacer la voluntad de Dios. ¿Vamos a obedecer? Cuando estamos en una situación en la cual se nos presenta una buena oportunidad para saciar nuestra necesidad física, como el hambre. Y creo que esa es la cuestión en la que nos encontramos. Creo que en esta tentación es la tentación en la que nos podemos identificar fácilmente cada uno de nosotros. Es muy rara la vez que he practicado el ayuno. Y cuando me traspaso un día, lo que sea, creo que ya cada uno nos identificamos que el estómago nos avisa rápidamente que es tiempo de comer. Pero ¿qué vamos a hacer cuando estamos ahí y se nos presenta la oportunidad de hacer la voluntad de Dios o la voluntad de Satanás o del enemigo? La voluntad de cualquier otra cosa menos la de Dios nos va a desviar de su camino. Nos va a desviar a dudar si verdaderamente somos hijos de Dios. Una de las cosas que Satanás está cuestionando directamente y es nuestra identidad, la identidad de Jesús como hijo de Dios. Y está cuestionando nuestra identidad como hijos de Dios cada vez que nos presenta con una tentación. ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Y como dice en el versículo 1, dice, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder soportar la tentación. Algo que quiero que notemos y es claro, y es la manera en que Jesús responde. Jesús responde con la palabra misma de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Satanás ofrece para que usted y yo lo sigamos? Nos va a ofrecer oportunidades para desobedecer a Dios. Nos va a poner en situaciones en que vamos a tener necesidades extremas y nos va a poner a escoger entre la voluntad de Él y la voluntad de Dios. Y es lo que Satanás está buscando: desviarnos del camino de Dios. Desviarnos, como decía anteriormente, de no ver el amor que Dios, principalmente a través de todo el libro de Lucas, vamos a ver el amor de Dios que Dios nos está demostrando al mandar a su Hijo a que viva una experiencia humana como la de usted y yo. Más adelante vamos en los versículos de 5 al 8, miramos la segunda tentación. Versículo 5 dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será
tuyo. Jesús le contestó: escrito está, ahora adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En estos versículos inmediatamente vemos de que Satanás no se demora mucho y va enseguida. Ha fallado en la primera. No ha podido incitar a Jesús a que se desvíe de su propósito divino por el cual ha venido. Pero ahora, en vez de atacar su necesidad física, va a atacar los deseos, la codicia, el materialismo por el cual lo quiere atraer. Fíjense lo que le dice en el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto. La Reina Valera dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Fíjense, le mostró todos los reinos del mundo. Y es lo que le está ofreciendo. Le está ofreciendo los reinos del mundo, pero no el mundo. ¿De quién es el mundo? De Dios. Él lo creó. Pero ¿qué es lo que le está ofreciendo? Le está ofreciendo solamente los reinos del mundo, no el mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo: te daré potestad, porque a mí me ha sido dada, me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Jesús ni siquiera refuta la idea de que Satanás dice: yo tengo potestad sobre los reinos del mundo. Jesús no discute ese punto para nada. Así es. Creo que podemos entender que desde Adán hasta ahora, la humanidad, el reino, sabemos que el mundo fue creado por Dios y Dios le dio a la creación, a Adán, la potestad del mundo. Nosotros como seres humanos hemos cedido ese poder, ese dominio sobre la creación de Dios, sobre los reinos del mundo, a Satanás, porque hemos pecado. Y Jesús no cuestiona esa parte. Sí, tienes potestad sobre los reinos del mundo. Entonces, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego? Porque le dice: te daré la autoridad porque a mí se me ha sido dada. Y Jesús no niega eso. Dice: yo se la daré a quien yo quiera. Se la está ofreciendo a Jesús. Si Jesús toma poder de los reinos del mundo que Satanás le está ofreciendo, ¿sabe lo que Satanás le está ofreciendo? Le está ofreciendo a Jesús los reinos del mundo, por los cuales Él ha venido a conquistar. Pero le está ofreciendo una salida a que no vaya a la cruz. Le está ofreciendo una salida a que no sufra por nosotros y nos redime a una muerte segura en el infierno. Es lo que le está ofreciendo. Te los daré. Dice, yo tengo poder para dárselo a quien yo quiera. Pero le está ofreciendo algo a Jesús para que se salga de la voluntad de Dios. ¿Cómo nos salemos nosotros de la voluntad de Dios? ¿De qué manera nos atrae Satanás para salirnos de la voluntad de Dios? Miramos que aquí a Jesús le está ofreciendo justamente lo que ha venido a conseguir, pero de una manera diferente, una manera completamente diferente. ¿Recuerdan la frase al principio? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes que sufrir?
Le está ofreciendo los reinos del mundo, pero de una manera diferente. Una manera muy completamente diferente que nos deja a nosotros afuera. Que nos deja sin el que nos va a redimir y nos deja en una condenación eterna. Pero la pregunta es, ¿ese es el propósito de Dios? No es el propósito de Dios. Jesús sabe el propósito por el cual Él ha venido. Miremos cómo le contesta Jesús. Dice, Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele a Él solamente. ¿Estamos dispuestos a servirle solamente a Dios cuando se nos hace una oferta de esta índole? Cuando alguien viene y nos ofrece el trabajo que mejor has deseado, con una remuneración que no te puedes preocupar de nada. Nos están ofreciendo el mejor trabajo. Pero a la misma vez, al aceptar este trabajo, esta posición, esos bienes, ¿es la voluntad de Dios para nosotros? ¿O nos está llevando fuera de la voluntad de Dios? Son atractivas las tentaciones en las cuales Satanás nos está llamando, nos está atrayendo. Y Él conoce que tenemos estas debilidades. Pero nos va a jalonear hacia allá y nos va a tentar de diferentes maneras. Él sabe que para el ser humano la codicia y el materialismo nos atrae y nos distrae de caminar con Él. Y eso es exactamente lo que Él nos ofrece para distraernos de caminar con Dios. Satanás nos va a poner situaciones en las que nos va a presentar con buenas oportunidades. La pregunta que nos debemos hacer es de que si esas oportunidades nos apartan del camino y la voluntad de Dios, nos pone a escoger. Nos pone a escoger. Vamos a obedecer a lo que Satanás nos está ofreciendo o vamos a seguir la voluntad de Dios. Les voy a decir, son buenas oportunidades las que Satanás ofrece. Son muy buenas. Les voy a contar una historia. Hace 12 años ya, cuando mi esposa y yo habíamos decidido de servir a Dios y salir como misioneros. Mi trabajo anterior yo era un ingeniero mecánico. Trabajaba en una compañía donde estábamos diseñando diferentes equipos mecánicos. Y sí, mi trabajo era bien remunerado. Ese trabajo en el que yo estaba por más de 10 años se terminó, la compañía se movió y hubo diferentes cambios y me dejaron ir. En ese tiempo, mi esposa y yo habíamos pensado, bueno, creo que es tiempo de seguir y hacer lo que habíamos pensado, y es de servir en misiones y servir a tiempo completo.
Y durante este proceso de un año aplicamos a la organización a la que pertenecemos a hoy, y finalmente durante este proceso más o menos de un año estuve aplicando en diferentes compañías porque no sabíamos si esto iba a funcionar o no, si las agencias misioneras con las que estuvimos conversando nos iban a aceptar o si había un campo aceptable para nosotros. Y he estado aplicando en diferentes lugares para adquirir una posición de ingeniería como la que tenía anteriormente. El día que firmamos los documentos y habíamos hecho el compromiso de servir a tiempo completo, ese día, un par de horas después de que habíamos firmado los documentos, los habíamos puesto en el correo, habíamos tenido una conferencia por teléfono con la organización, ya sabíamos a qué lugar íbamos a venir y en qué área más o menos íbamos a servir. ¿Sabe lo que sucedió? Me ofrecieron el mejor trabajo que yo estaba buscando. Y era un trabajo que me daba la flexibilidad. Tenía 2 hijos pequeños. Una niña de 2 años, de 2 años a casi 3 años, y un niño de unos meses. Tenía necesidad. Pero justamente he acabado de firmar unos documentos en los que me comprometo a servir bajo esta organización y confiar en que Dios va a proveer para mí y para mi familia. El mejor trabajo. Pueden pensar me ofrecieron muchas opciones para que viniera y tomara esta posición. La cuestión en la que nos encontrábamos yo y mi esposa me decía mi esposa, ¿qué vas a hacer? Ya habíamos aceptado, sabíamos que Dios era la voluntad de Dios de que nosotros sirviéramos. Y te encuentras, hago la voluntad de Dios, la que sé que Dios ha confirmado en mi vida ahora. O tomo la posición a la que me están ofreciendo y en vez de esperar a que Dios provea para mi familia, yo puedo ir y proveer para mi familia. Y es de la manera en que Satanás nos tienta. Pero creo que nos tienta de una manera que nos pone en duda. ¿Verdaderamente vas a seguir a Jesús como dices que lo vas a seguir? ¿Vas a ser fiel a Él como dices que vas a ser fiel? A pesar de que vas a sufrir. Y es en la manera en que Satanás nos trata de desviarnos de nuestro caminar, de desviarnos de reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Y lo hace a través de estas tentaciones. Y eso es lo que nos ofrece. Nos ofrece buenas oportunidades para que no confiemos y obedezcamos a Dios. Vayamos a los versículos del 9 al 12 y miramos esta tercera tentación. Miramos de que Satanás, es consecutivamente una detrás de otra, no demora mucho tiempo para atacarlo de una manera diferente y lo hace de la misma manera con nosotros. Dice, el diablo lo llevó a Jerusalén y le hizo que se pusiera de pie entre la parte más alta del templo y le dijo, fíjense nuevamente, le dijo, si eres el Hijo de Dios,
Está cuestionando su identidad como hijo de Dios nuevamente. Si eres el hijo de Dios, tírate de aquí. Fíjense lo que está haciendo Satanás en el versículo 11. Pues escrito está: ordenará que tus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces en piedra alguna. ¿Se dan cuenta? Satanás le está citando la palabra de Dios a Jesús. Satanás conoce la palabra de Dios. Y le está diciendo: mira, la palabra de Dios misma dice esto. Dice: tírate. Y miramos de que Satanás es un experto en la palabra de Dios y sabe cómo manipularla y sacarla fuera de contexto. Y es en la manera. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado pasajes así? Dice: para que no tropieces en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito: no pongas a prueba a tu Dios. ¿Cuántas veces llegamos a presentarnos o a vernos en esta situación? De que decimos lo mismo que Satanás dice: bueno, soy el Hijo de Dios, ¿por qué estoy en esta situación? Si soy el Hijo de Dios, ¿por qué Dios no hace esto o esto otro? Nos hacemos esas preguntas. Y queremos que Dios nos responda en la manera en que nosotros queremos. Y no esperamos en la voluntad de Dios como Él nos quiere responder y atraer a que lo miremos como nuestro Dios. Como el Dios que nos ama y nos está buscando a que tengamos para tener una relación con nosotros. Pero más bien lo que Satanás hace es de que pongámoslo a prueba. A ver si es cierto que eres el Hijo de Dios, y te responde como tú deseas. Si vemos el Salmo 91, y esta es la cita. Salmo 91 del 9 al 12. Y vemos que la cita que está utilizando Satanás es una cita que está fuera de contexto. Y podemos ver desde el versículo 9, veamos, dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que los ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Miramos cómo es de que Satanás ha sacado este pasaje fuera de contexto. La condición está en el versículos 9 y 10. Es para los que han reconocido al Señor como su refugio. Si nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, Él es nuestro refugio. No lo tenemos que probar. Pero Satanás nos invita a que pongámoslo a prueba, si es cierto. Y creo que vamos a
Vamos a experimentar en nuestra vida de que Satanás nos va a tentar en esta área de una y otra vez. De que, sí, ¿por qué estoy en la situación en la que estoy? Si Dios es quien dice ser, ¿por qué no me contesta en la manera en que yo creo que es mejor para mí? Pero Dios tiene una mejor manera para nosotros. Y el propósito es de que Jesús vaya a la cruz y pague por nuestros pecados. Nosotros pongamos nuestra fe en Él para ser salvos. Ese es el propósito. Ese es el propósito, de que pongamos nuestra fe en Él para poder ser salvos. Satanás nos está ofreciendo una vida sin sufrimiento, buscando de que Él nos conteste en la manera en que nosotros deseamos, no lo que está en la voluntad de Dios. Para concluir, quiero que veamos el versículo 13. Lucas capítulo 4, versículo 13. Y dice así: así que el diablo, habiendo abogado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. ¿En qué manera ha contestado Jesús, o cómo ha contestado Jesús a las tentaciones de Satanás? Le ha contestado utilizando la palabra de Dios mismo. Recuerden que Jesús está siendo tentado como hombre. Un hombre como usted y yo. Y Jesús no recurre a sus poderes divinos para contestarle a Satanás. Recurre a las mismas herramientas que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Recurre a la palabra de Dios. Y miramos de que Satanás no tiene una respuesta para la persona que está llena del Espíritu y que está caminando con Dios, que está llena del Espíritu, que está llena de la palabra de Dios y que está caminando con Él. Y esos mismos recursos los tenemos usted y yo, en especialmente si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, dice que somos llenos del Espíritu Santo y Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Así que, ¿cómo vamos a responder? La palabra de Dios nos dice que tenemos las armas necesarias para hacer que el enemigo se ahuyente de nosotros. Y fíjense, aquí el enemigo se aparta de Jesús y lo hace de la misma manera con nosotros. En el libro de Lucas vamos a ver más adelante de que el enemigo va a atacar a Jesús de muchas otras maneras diferentes. Y lo hace con nosotros de la misma manera. Pero en la manera en que nosotros lo podemos ahuyentar es utilizando la palabra de Dios. Utilizándola y utilizándola de una manera correcta. Y es lo que miramos que Jesús hace en 3 ocasiones en este pasaje. Estamos luchando contra la luz. Si Dios está en nosotros, la luz está en nosotros y estamos luchando contra las tinieblas. Y son las tentaciones que nos vienen día a día. Vamos a orar.